comentar básicamente que una democracia está basada en muchas cosas, pero sobre dos pilares fundamentales. Uno es la libertad de conciencia que se presupone en una democracia a los ciudadanos, a las ciudadanas, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de creencias y que además pues, va asociada o conlleva también la libertad de expresión. Y el otro pilar fundamental es el de la igualdad de derechos de la ciudadanía. Igualdad de derechos y de obligaciones. Y esto es incompatible con la existencia de privilegios, sea de la Iglesia Católica o sea de quien sea. Concretamente, lo que yo voy a tratar son de los privilegios de la Iglesia Católica. Es decir, ya el punto de partida es esto es incompatible con uno de los pilares fundamentales de la democracia. Entendiendo por privilegio la exención de cualquier obligación de un particular o de una organización que sí que tienen esa obligación el resto de la ciudadanía o el tener una ventaja extra o extraordinaria respecto al resto de la ciudadanía. Eso es un privilegio. Y la Iglesia Católica tiene los dos. Es decir, tiene la exención de obligaciones fiscales, el tema que vamos a tratar, y tiene ventajas especiales. Es decir, tiene una financiación con dinero público que no tienen otras organizaciones u otros particulares y que va a ser el tema de esta charla. Los privilegios, cuando se critica los privilegios de la Iglesia Católica, por supuesto se está criticando a la Iglesia Católica, pero también se está criticando a quien permite, o bien por acción o bien por omisión, quien permite estos criterios, estos privilegios. Perdón. Este es el Estado. El Estado es responsable de los privilegios de los que está gozando la Iglesia Católica. La sociedad española es una sociedad plural, es una sociedad diversa. La ciudadanía tiene multitud de tipos de creencias, incluso no creencias, ateos, agnósticos, de todo tipo de ideologías. Y para cuidar esa igualdad de derechos y obligaciones, pues el único marco político es el de un Estado laico. Y voy a aclarar, un Estado laico, para que luego no haya confusión. Un Estado laico es el Estado que está separado, mantiene separadas las religiones y las ideologías que corresponden a la esfera privada de las personas y el Estado, que es digamos, la organización pública de una sociedad, tiene que permanecer ajena a esas ideologías y a esas creencias. Eso es el Estado laico. La defensa de un Estado laico no es la ofensiva contra las religiones, no es la ofensiva contra las iglesias, sencillamente consiste en esto, en la idea de que el Estado tiene que ser neutral y por lo tanto, si tiene que ser neutral, no puede estar beneficiando de manera privilegiada a una parte de la sociedad. ¿De qué privilegios goza la Iglesia Católica? Pues goza de muchos privilegios. Yo aquí he señalado algunos ámbitos. En el ámbito educativo, pues, por hacer un repaso así breve, existe la religión en la escuela pública, la religión como asignatura doctrinal, ¿no? El tipo de elección del profesorado, a dedo, discrecional, que no pasa por los procedimientos por los que pasan el resto del profesorado. El control del contenido curricular. La Iglesia Católica controla completamente el resto de asignaturas. El contenido curricular está supervisado y está vigilado por las instituciones estatales. Hay capillas en universidades, etc. Patrimoniales, pues nombraría el privilegio de las inmatriculaciones, que luego hablaré un poco de ello, que además se destina dinero a la rehabilitación dinero público a la rehabilitación de propiedades que están a nombre de la Iglesia, por lo tanto son propiedades en principio privadas, ya veremos luego si moral o inmoralmente privatizadas, inmatriculadas, pero que encima de que son privadas, pues es que se está invirtiendo dinero público en eso. O, por ejemplo, cesión de solares. A nivel simbólico y de difusión, pues hay multitud de espacios públicos que cuentan con simbología religiosa, multitud de actos que cuentan con simbología religiosa, desde juramentos con el crucifijo delante
a belenes en instituciones, a funerales de Estado, en donde la Iglesia Católica se convierte en protagonista, o la presencia en las televisiones públicas, tanto autonómicas como estatales. Privilegios legales. Pues, nombraría así como máximo el artículo 16.3 de la Constitución, que luego veremos, en la que aparece con nombre propio la Iglesia Católica. Ninguna otra institución, ninguna otra organización, ninguna otra particular aparece con ese nombre y apellido, ¿no? Iglesia Católica. Indultos de las hermandades, pues, por ejemplo, esto es quizá un poco más anecdótico, pero bueno, las hermandades de procesiones de Semana Santa pues tienen el privilegio de proponer indultos que con el, digamos, a condición de que luego procesionen los indultados, ¿no? Entonces tienen, no hablemos ya del tratamiento de la pederastia, que ha tenido un tratamiento singular en este país, que incluso los, digamos, víctimas de la pedofilia y la pederastia en la Iglesia Católica, pues han acusado a la Iglesia Católica no solo de no facilitar la investigación, sino de entorpecerla directamente. Y por último, que es donde nos vamos a centrar en esta charla, los privilegios económicos, desde la exención de impuestos, que lo hablaré, el más conocido quizá el IBI, subvenciones que se reciben, los salarios de profesores, la asignación tributaria, que le dedicaré un apartado especial al final, y bueno, otro tipo de privilegios económicos, como la presencia de capellanes en el ejército, en hospitales, que están pagados con dinero público. Bueno, la Iglesia Católica se financia de dos maneras. Tiene una financiación privada y tiene una financiación pública. La financiación privada consiste en que los fieles pues hacen donaciones, echan dinero en el cepillo, es decir, se rascan, por decirlo así vulgarmente, el bolsillo, y de su propio bolsillo pues pagan, financian parte de las actividades de la Iglesia Católica. En principio, nada que decir si no fuera porque no hay contabilidad de esas donaciones, no hay transparencia, no hay un detalle, no se lleva un registro de cuántas donaciones, en qué se emplea ese dinero, y por lo tanto hay una clarísima falta de información, hasta tal punto que hoy en día nadie puede decir cuánto dinero recoge la Iglesia Católica con las aportaciones de particulares de sus fieles. Solamente lo sabe la Iglesia Católica, y desde luego los datos ni los facilita ni los publica ni nada por el estilo. Eso sería la financiación privada. Y después tenemos la financiación pública. La financiación pública es la financiación de todas y todos, es decir, de toda la ciudadanía, que básicamente también se divide en dos. Por un lado hay una financiación indirecta que consistiría en la exención de los impuestos que no paga la Iglesia Católica. Uno de ellos ya lo he nombrado y luego me detendré, el IBI. Pero hay más, el de sucesiones, el de donaciones, el de transmisiones patrimoniales, el de plusvalía. De todo eso no paga la Iglesia Católica. Por lo tanto, es un dinero que se está ahorrando, y por lo tanto es un dinero que, digamos, le financia, porque no tiene que gastarse. Y luego tenemos la financiación directa, que son las subvenciones directas que el Estado, las instituciones públicas, están transfiriendo a los distintos ámbitos allí donde tiene actividad la Iglesia Católica, sea en el educativo, en el sanitario, o sea a través del mecanismo del que luego hablaré, que será la asignación tributaria. En el caso de la financiación pública, tenemos el mismo problema que en la financiación privada. Hay algunos datos, esos datos tienen poca fiabilidad, están enmarañados, poca transparencia, lo lían todo, de tal manera que no lo ponen fácil el aclararnos cuánto dinero está recibiendo la Iglesia Católica de las arcas públicas, o cuánto dinero deja de ingresar las arcas públicas por la exención de impuestos de la Iglesia Católica. Falta información, igual que con la financiación privada, pero además aquí con el agravante de que supone una merma del fondo público, de la hucha común de todos los españoles y de las españolas. Es decir, es dinero que le estamos pagando todos y todas. Por lo tanto, es dinero del fondo común de los presupuestos generales del Estado, o que salen de ellos,
o que no llegan al presupuesto general del Estado. En total, en 2022, el Estado español ha financiado, es decir, ha hecho una financiación pública a la Iglesia Católica con más de 13.800 millones de euros, de manera directa o de manera indirecta. ¿De dónde sale esta cifra? Bueno, ha habido estudios ya previos de Europa Laica sobre cálculo, ahora lo veremos, sobre el cálculo de qué supone, de cuántos millones de euros supone la financiación pública en diferentes ámbitos, el educativo, el sanitario, el carcelario, etcétera. Y bueno, yo lo único que he hecho ha sido actualizar estos datos, pues recogiendo datos de páginas web, de la propia conferencia episcopal, es decir, la Iglesia Católica, cogiendo datos de periódicos que han hecho otras investigaciones, lo he actualizado y son más de 13.800 millones de euros en 2022. Eso es el equivalente al 1% del PIB español. Por lo tanto, es una cantidad, vamos, desorbitada. Es verdad, alguien podría decir, bueno, es que también otras iglesias también tienen financiación pública. Sí, hay otras organizaciones religiosas, los evangelistas musulmanes y judíos, que en 1992 firmaron acuerdos de cooperación con el Estado español, por el cual reciben dinero para o sea, les subvencionan para actos que realicen. Pero la última cifra en 2022 que da la Fundación Pluralismo y Convivencia, de lo que se llama, la que depende del Estado, del gobierno, en este caso, manejada 1.170.000 euros. Claro, la comparación, 13.800 millones, 1.170.000, pues no es comparable. Por lo tanto, donde nos tenemos que fijar realmente, que yo creo que queda demostrado que es en la privilegio económico de la Iglesia Católica. Esta financiación pues proviene en 2022 321 millones del IRPF, eso que se llama la asignación tributaria, que luego comentaré un poquito más en detalle. Del IBI, impuestos que no paga, pues no se puede hacer un cálculo exacto, porque ya he dicho que no hay una información transparente sobre cuánto podría pagar la Iglesia Católica y se está ahorrando, pero Europa Laica ha calculado que aproximadamente 2.000 millones tirando por lo bajo al año, o sea, en 2022, no estamos hablando de un periodo de año, en un año. En el año 2022, el Estado ha entregado a los colegios concertados religiosos 7.200 millones de euros. El coste del salario, de los salarios de los profesores de religión ha supuesto 700 millones de euros. El coste, las subvenciones y coste de los hospitales concertados religiosos, 900 millones de euros. El coste de los militares en el ejército, 45 millones de euros. Y bueno, luego hay otros datos como la universidad, como que no, la verdad es que algunos no los he conseguido, no los he podido, digamos que corroborar, ¿no? Conservación del patrimonio, pues Europa Laica, a través de dos socios, bueno, sobre todo uno de ellos, Manolo, ha hecho un estudio, un seguimiento de las subvenciones para la conservación del patrimonio que ha estado recibiendo el año pasado y pues en boletines mirando, en boletines varios, ¿no? Oficiales pues, de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma o de estatal y ha ido sumando 600 millones de euros para financiar, para conservación del patrimonio, patrimonio que tiene a su nombre la Iglesia Católica. Cesión de suelo, hay comunidades, en Madrid se cede suelo, en Albacete se cede suelo, en prisiones hay capellanes también para el servicio religioso, pagados con dinero del Estado. En obra asistencial y obra social, la Iglesia Católica tiene centros que se dedican pues, a atender a drogodependientes, a atender a mayores, etcétera. Y el Estado externaliza, les subvenciona con 2.000 millones de euros. Aparte, por supuesto, igual que en los colegios concertados, muchos de los usuarios de estos centros, igual que en los hospitales concertados, también tienen la aportación particular. Los colegios concertados sabemos que en principio está prohibido que las familias paguen
hagan aportaciones particulares. Sin embargo, todos sabemos que se están haciendo, porque salen en los diarios y vamos, tenemos noticia de ello. Tenemos el tema de las inmatriculaciones, que desde 1946 hasta 2015 la Iglesia Católica pues, se ha ido inmatriculando, se ha ido poniendo a su nombre, luego explicaré el procedimiento, pues aproximadamente 100.000 inmuebles en todo el Estado español. Y luego, pues, entradas que ese patrimonio que está inmatriculado por ellos, diciendo que eso era suyo y con esa sola palabra se lo han puesto a su nombre, que además el Estado conserva ese patrimonio, pues encima la Iglesia Católica cobra entradas para catedrales, para la Mezquita de Córdoba, para, en fin, para muchos monumentos, y ese dinero no se declara, es dinero negro, no se pagan impuestos, por lo tanto hay un dinero ahí que podría revertir a las arcas públicas y que tampoco revierte. Total, 13.800 millones. Me gustaría hablar un poco del marco legal, un poco, bueno, desarrollar el marco legal en el que se producen estos privilegios económicos, teniendo en cuenta lo siguiente, que al fin y al cabo cualquier tipo de privilegio de los que disfruta la Iglesia Católica, en última instancia se traducen en dinero. En dinero, ya digo, mediante exención de impuestos o mediante subvenciones, conciertos, etcétera, que el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones, está transfiriendo a la Iglesia Católica. Por lo tanto, voy a revisar este marco legal. Es un marco que permite estos privilegios. La Constitución Española de 1978, en su artículo 16.3, ya dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, y hasta ahí podríamos decir el Estado español es un Estado aconfesional, es decir, no hay una religión de Estado, pero por otro lado, los poderes públicos, sí, voy a buscar la diapositiva que se me corta también en la pantalla, los poderes públicos tendrán en cuenta las tendencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Aquí no dice que los poderes públicos tengan que cooperar económicamente, pero bueno, esta es la primera piedra que permite la interpretación de que, ves, y esto lo saca mucho la Iglesia Católica, el Estado tiene que cooperar con la Iglesia Católica financiándola. Ahí no habla de esa cooperación económica, pero es cierto que la Iglesia Católica es la única organización privada que es nombrada en la Constitución. La Constitución, diciembre del 78, un mes después, enero de 1979, la Santa Sede y el Estado español firman unos acuerdos. Esos acuerdos, yo creo que a nadie se le escapa que tendrían que haber estado cocinados con anterioridad a la Constitución. Por eso hay muchos juristas que hablan de preconstitucionales e incluso anticonstitucionales. Y por lo tanto habría ya que derogarlos, que es lo que se solicita desde Europa Laica, que se deroguen estos acuerdos, se anulen y que por lo tanto no tengan vigencia. ¿Qué hacen en enero, 4 de enero? Que nada, fue su cumpleaños. De 1979, pues firmar 4 acuerdos, uno sobre asuntos jurídicos, otro sobre educación y cultura, otro sobre asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y otro sobre asuntos económicos. En asuntos jurídicos, por ejemplo, pues ahí se establece que en las cárceles y hospitales haya capellanes, curas católicos, por supuesto pagados por el Estado español, que ofrezcan pues eso, atención religiosa, ¿no? En el acuerdo sobre educación, pues ahí ya se decide que la religión será una asignatura de oferta obligada por los, no sé, en la escuela preuniversitaria, la libre designación de los profesores por parte del obispado, la implantación de la universidad, etc. En el acuerdo de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas se crea el vicariato castrense, con un vicario, no sé qué tal lo tiene, la verdad es que tampoco hice la mili, no sé mucho del ejército, pero bueno, un rango muy alto. Y luego hay curas que están allí, pues eso, en el ejército, para ofrecer su asistencia religiosa. Y el de asuntos económicos, ahí ya se habla
de que el Estado tendrá que colaborar y el mecanismo que se propone en la financiación de la Iglesia Católica, y el mecanismo que se propone es este, el de la asignación tributaria, que luego hablaré, es el de las X de la Iglesia Católica. Se habla de autofinanciación luego, y también de qué impuestos pues estarán exentas de pagarlo la Iglesia Católica. Hay otras, ya lo he dicho, hay otras confesiones, la evangélica, musulmana y judía, que comparten algunos de estos privilegios porque en 1992 firmaron acuerdos de cooperación, pero ni tienen todos estos ni en la magnitud que los tiene la Iglesia Católica. En el acuerdo sobre los asuntos económicos, antes hablaba de que la financiación pública tenía dos variantes, ¿no? La financiación indirecta, que trataba sobre la exención de impuestos, y la directa, que sería la financiación a través de subvenciones, conciertos, etc. ¿Qué se dice en este acuerdo sobre la exención de impuestos? Pues que la Iglesia Católica no pagará el IBI, la contribución urbana, que se llama de toda la vida. No pagará impuestos sobre rentas o patrimonio, no pagará el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, transmisiones patrimoniales, etcétera, y tampoco pagará el IVA. En este acuerdo se recoge que la Iglesia Católica está exenta de pagar el IVA de todo aquello que compre hasta 2006, en el que por una, digamos, disposición europea, el gobierno, en aquel momento, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pues le obliga a la Unión Europea a este gobierno a que le cobre el IVA, porque lo que quiere decir es que no puede ser que exista esta anomalía, que una organización privada, que un particular en Europa no pague el IVA, el impuesto de valor, ¿no? Del consumo, vamos, el impuesto del consumo. Y por lo tanto le obliga a pagarlo. Le dice, Iglesia Católica, ahora tienes que pagar el IVA, a pesar de lo que ponía en el acuerdo, a cambio te vamos a dar una compensación. Y ahora luego explicaré esa compensación, pero básicamente esa compensación consistió en que pues cada año iba a recibir 100 millones más aproximadamente, cuando de IVA, pues por este dinero que se recauda de la asignación tributaria, pues en el último año ha pagado 4,2 millones solamente. O sea, ha pagado 4,2, pero recauda unos 100 millones más, como veremos en los gráficos que os presentaré. Y por último, las contribuciones especiales, que también estaba exento, hasta el año pasado, que también por requerimiento europeo, el gobierno ha tenido que obligar a que la Iglesia Católica pague este impuesto que se llama el ICIO, de construcciones, obras y no sé qué, y otras contribuciones especiales. O sea, en palabras del gobierno, la Iglesia Católica va a pagar 16 millones al año en todo el territorio español, 16 millones, cuando está cobrando 13.000, mínimo 13.800 millones. O sea, esto es la calderilla. Para ellos es calderilla. Pero bueno, estos dos impuestos ahora mismo los están pagando. Tenemos la financiación directa. ¿En qué consiste? Pues consiste en la colaboración del Estado, se dice ahí, colaborará en el adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica. Y con eso pues, se pone este mecanismo de la asignación tributaria, que los contribuyentes destinarán parte de sus impuestos a la Iglesia Católica en vez de que vayan a los presupuestos generales del Estado y a la hucha común, pues se desvía a esta organización particular que es la Iglesia Católica. En eso básicamente consiste la asignación tributaria. El Estado se compromete a eso. Pero hay otro elemento en este acuerdo, que es el compromiso de autofinanciación por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se compromete a llegar a la autofinanciación. Pero, y mientras tanto, pues estará la asignación tributaria. Pero también dice que en cuanto esta autofinanciación se consiguiera, se arbitrarían nuevos mecanismos para que la financiación pública de la Iglesia Católica siguiera existiendo. Es decir, hay otras formas de colaboración económica, tal como lo dice en el acuerdo. Con lo cual, es una autofinanciación tramposa, porque caso de llegar, después de 45 años
no solamente no se ha alcanzado la autofinanciación, sino que la Iglesia Católica cada vez más bebe de los presupuestos del Estado, bebe del dinero público y depende, por lo tanto, del dinero público, de la subvención pública. Aparte de eso, en caso de alcanzar esa autofinanciación, pues habría que establecer otras formas de colaboración económica. Por lo tanto, blinda, digamos, el hecho de recibir dinero del Estado, de las instituciones públicas. Ya he dicho, actualmente la Iglesia financia de manera directa o indirecta en 13.800, mínimo, 13.800 millones de euros anuales, por lo menos en 2022. Otra de las leyes que constituyen este marco jurídico, legal, de los privilegios, es la que se llama Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, conocida normalmente como la Ley del Mecenazgo. En esta ley del 2002, lo que se hace es, por un lado, equiparar a la Iglesia Católica a cualquier otra entidad o fundación sin ánimo de lucro, y por lo tanto, segunda cosa, estará exenta de una serie de impuestos que están exentos las entidades sin ánimo de lucro. Aquí, sobre donativos, no se pagará nada, sobre rendimientos del capital mobiliario, tampoco, capital mobiliario. ¿eh? Alquileres, plusvalías por venta de patrimonio, IBI, etc. Sea de un bien o un inmueble de su propiedad que tenga uso religioso o no. El acuerdo de 1979 hablaba de la exención del IBI y de otros impuestos, pero de inmuebles que tuvieran que ver con que tuvieran un uso religioso. Esta ley lo que hace es que lo extiende también a otro tipo de uso, es decir, cualquier bien de su propiedad, puesto que es una fundación considerada equiparada, una fundación sin ánimo de lucro, está exenta del pago de todos estos impuestos. Que la Iglesia Católica tiene unos bajos, como en Valencia ocurre, todo un edificio con unos bajos en alquiler, no tiene que pagar por eso, el IBI de esos, ni declarar esos alquileres. No tiene que pagar en ningún caso sobre ningún inmueble, sea de uso religioso o no. Los donativos, por supuesto, nada. Es decir, aquí ya entramos digamos, digamos, en una hipérbole, ¿no? del privilegio. Yo, vistas así las cosas, pues planteo, ¿de verdad la Iglesia Católica se merece ese estatus de una organización sin fines lucrativos? Pues yo voy a hacer unas reflexiones aquí brevemente. Primero, la Iglesia Católica tiene una estructura empresarial, es una empresa, está metida, tiene empresas y está jerarquizada. Sus delegaciones territoriales, tiene 70 diócesis con sus delegados territoriales, los obispos, consejo de administración, la Conferencia Episcopal Española, tiene su director ejecutivo o CEO, que en este caso es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, actualmente el cardenal Juan José Omella. Tiene trabajadores en nómina, muchos trabajadores, curas, capellanes, etc. Tiene una estructura empresarial y además muy bien jerarquizada. Diversifica su actividad empresarial y la implantación por todo el territorio. Dispone, estos son datos que ofrece la propia Conferencia Episcopal en su última memoria, 2.536 colegios católicos repartidos por toda la geografía española. 2.536 empresas, colegios católicos. 17 universidades, 900, de las cuales no paga, por supuesto, ni IBI ni nada que tenga que ver con impuestos relacionados con esto. 992 centros sanitarios, de los cuales 59 son hospitales. 7.804 centros socioasistenciales, que tiene, entre otros, centros de tutela, lo dice la propia Conferencia Episcopal, guarderías, centros de drogodependencia, para tratar la drogodependencia, asesorías jurídicas. Tiene 100.000 inmuebles inmatriculados a su nombre, registrados en el registro de la propiedad. La mayor
sociedad inmobiliaria después del Estado español. Fijaos que diversifica educación, sanidad, el ámbito asistencial, pero incluso asesorías jurídicas, guarderías, etc. Tiene beneficios constantes, declarado por la propia Conferencia Episcopal. Tiene 122 millones de euros que se ha ido ahorrando de lo que se le ha ido dando por la asignación tributaria, por las X. En los últimos años, asegura la Iglesia Católica que tiene 122 millones de euros. Están ahorrados, están invertidos, se reinvierten esos activos financieros en depósitos, en acciones, de los cuales no paga absolutamente nada por los intereses, y ahí están, 122 millones. Pero es que además las diócesis, en esta misma memoria de este año, asegura la Iglesia, las diócesis han tenido en los últimos 5 años un superávit de 140 millones de euros. Sumamos 262 millones de euros, están invertidos en, no sé, en fondos de inversión, eso en el banco da mucho dinero. Tiene inversiones en medios de comunicación, tiene medios de comunicación de su propiedad, y que además le permiten pues fortalecer, ¿no?, su posición dominante en el mercado. Se da publicidad, hace campañas de publicidad. Vamos, no se corta nada para recoger dinero cuando llega la campaña del IRPC. Y por último, pues explota económicamente todo el patrimonio, tanto el suyo como el que se ha inmatriculado, que diversas asociaciones patrimonialistas, incluida Europa Laica, pues pone en duda que eso sea, como mínimo, es inmoral. Y legal, pues se está luchando porque realmente la Iglesia Católica devuelva estos inmuebles inmatriculados que con la sola, digamos, con el solo documento de haber dicho él mismo, el obispo, que eso es de la Iglesia Católica. Esta estructura empresarial tiene dos peculiaridades, ¿no? Primera, es una empresa con un especial estatus fiscal. Ninguna empresa con esta diversificación en ámbitos, con estos beneficios anuales que tiene, con este dinero ingresando, pues además todo el dinero que maneja con el pago de salarios, etcétera, está exenta de impuestos de todo tipo: impuestos de sociedades, de donaciones, de emisiones, plusvalía. Es lo que se llama un paraíso fiscal. La Iglesia no paga impuestos más que el IVA y una cantidad ridícula para lo que ha recibido en compensación, y luego este impuesto que aseguraba el gobierno recaudaría 16 millones al año en todo el Estado español. Es un paraíso fiscal, por lo tanto, es un privilegio. Empresas que también están en los mismos sectores, les está haciendo una competencia desleal, porque esas empresas sí que están pagando religiosamente, iba a decir, sus impuestos, ¿no? Y la segunda peculiaridad que tiene es que es una actividad empresarial que tiene, como las letras del Tesoro, la garantía del Estado. Es que toda esta actividad empresarial está respaldada por la financiación pública y el dinero que le llega del propio Estado. Recordemos, 13.800 millones. Por lo tanto, si decía que se equipara a la Iglesia Católica con una fundación sin ánimo de lucro, lo que hay que realmente plantearse es si lo es decir, si es una organización sin ánimo de lucro, si se merece ese estatus, o más bien se trataría de una organización con mucho ánimo de lucro. Luego se puede discutir esto. Ley de Haciendas Locales, en 2004, pues blinda la exención del IBI. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ha girado recibos de IBI para cobrar el IBI de inmuebles que no tienen, de propiedad de la Iglesia Católica, y que no tienen un uso religioso, como por ejemplo pues, la Casa de la Salud, el Hospital Casa de Salud, o muchos inmuebles que ya acumula la Universidad Católica. La Iglesia se ha obligado a pagarlos, y además, vamos, no lo va a pagar, ya lo he dicho. El Ayuntamiento ya ha reconocido que no va a poder cobrar esos 4 millones de euros anuales
que le correspondería a los inmuebles sin uso religioso. Que nosotros ni los ha girado, pero sí de estos. Y tampoco los va a cobrar. Ha habido otros ayuntamientos que también lo han intentado, pero están en litigio y ya veremos si hay alguna resolución europea al respecto. Después tenemos la ley hipotecaria. La ley hipotecaria de 1946 concedía al obispo de la diócesis el estatus de fegatario público, que consiste en equipararlo a un notario. Es decir, pues da fe de que es cierto pues lo que le permite la ley hipotecaria al obispo es registrar en el registro de la propiedad por primera vez inmuebles que no están registrados y que por un documento que el propio obispo presenta diciendo efectivamente doy fe de que este inmueble es de la Iglesia Católica, lo inmatriculo, es decir, lo registro en la propiedad, en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia Católica, con lo cual pasará a ser, ¿no? Se entiende, propiedad de la Iglesia Católica. De 1946 a 1998, este privilegio, que no tenía ninguna otra figura, notario es un notario, pues no es notario, pero le confiere ese estatus, ese privilegio, ha podido inmatricular, es decir, registrar a nombre de la Iglesia Católica alrededor de 65.000 inmuebles, no religiosos, porque no le permitía a la ley inmatricular aquellos inmuebles que sí que tenían un uso religioso. En 1998, pues hay una reforma hasta 2015, que cuando se acaba este privilegio, el escándalo inmobiliario es tal que Mariano Rajoy dice, hasta aquí hemos llegado, tenemos que ponerle fin a esto, avisa con un año de antelación para que, dice, bueno, esto se va a acabar, en un año se acaba, para que la Iglesia Católica pues tuviera un año para poder inmatricular todo lo que le quedaba por inmatricular, es decir, por ponerse a su nombre. En este periodo de tiempo se inmatriculó, se registró a su nombre 35.000 inmuebles. Total, unos 100.000. 100.000 inmuebles que incluyen catedrales, ermitas, jardines, plazas, calles, pisos, solares, la mezquita de Córdoba, la ciudad de Sevilla, la torre de Micalet de Valencia y podríamos seguir. Catedrales, jardines, etc. Con lo cual, pues imaginaos, ¿no?, la cantidad de patrimonio que ha conseguido y mucho de ese patrimonio lo está explotando además porque luego cobra entradas y además solicita subvenciones para la restauración de ese patrimonio. La LOMLOE, quiero ir rápido porque para luego poder dar tiempo para la charla, ¿no? La LOMLOE, pues en 2020 deja a la religión, es la ley actual de educación, deja la religión en la escuela pública como una asignatura, religión católica como una asignatura doctrinal que es de oferta obligatoria. Es verdad que no computa la nota para el acceso a la universidad, antes sí, en la 11 sí, ahora ya no, y no tiene una asignatura espejo, poco, que tenía valores éticos, no, ahora el alumno de religión, pues hace deberes o estudia o lo que sea, no computa para la nota para becas, pero sigue estando en la escuela pública y además el profesorado pues sigue con el mismo procedimiento de contratación, ¿no? Necesitan el certificado de idoneidad. Es decir, el arzobispado emite ese certificado, dice esta persona es idónea, sin ese certificado no se puede ser profesor de religión o profesora. El obispado dice, mira, esta persona es apta, se le presenta en este caso, desde Valencia, Consejería de Educación, y la Consejería de Educación pone el dinero y lo contrata. Por lo tanto, quien paga es la institución pública, quien propone la organización privada. Ese es el estatus. Es decir, no pasa por el procedimiento que sí que pasan el resto del profesorado, o bien una oposición, o bien una bolsa de trabajo con méritos, etc. Aquí, certificado de idoneidad.
por supuesto, una persona que no tenga certificado de idoneidad no puede impartir clase de religión católica. Es verdad que también allá abajo tenéis el número de profesores de Islam. Ya desde, bueno, hace algunos años ya se han ido implementando esta religión, Islam y evangélicos, además de religión católica, de tal manera que en este momento en España hay 113 datos del año pasado, 113 profesores y profesores evangélicos repartidos por todo el territorio español, 320. Claro, si comparamos con la cantidad de profesores de la asignatura de religión, 35.799, pues no tiene comparación posible, ¿no? Yo llamo la atención, ahí tenéis en esta tabla la evolución de el número de profesores en colegios católicos, que, es decir, que nos da una idea de cómo ha ido creciendo la enseñanza católica, ¿no? Ha pasado de 2015 de 101.000 profesores a 108.000, y se ha incrementado, ¿no? Profesores de religión, llamo la atención sobre este dato, desde 2015 a 2022 se ha incrementado en 5.000 profesores. Estos son datos de la Conferencia Episcopal Española, es decir, de la propia Iglesia Católica, tomadas de sus memorias que presenta anualmente. Por otro lado, los alumnos de la clase de religión en la escuela pública ha pasado de 366.000 de 3.666.000 a 3.119.000. Es decir, los alumnos han disminuido en una cantidad de 550.000 en estos años. Sin embargo, el número de profesores de religión ha aumentado en 5.000. Cosa no cuadra, ¿no? ¿Verdad? Porque parecería que si baja el número de alumnos, más de 500.000 alumnos, pues debería, desde 2015 a 2022, también bajar el número de profesorado. Sin embargo, no. Es decir, aquí se está manteniendo un clarísimo privilegio con respecto a otras entidades, a otros ámbitos. Bueno, esto es un repaso de en qué se invierte esta financiación pública de la Iglesia Católica, el Estado en qué se está gastando el dinero con la Iglesia Católica, lo hemos visto antes, y vamos a ver ahora este sistema de la asignación tributaria, porque, bueno, quizá es lo que más directamente nos afecta a los que hacemos la declaración de renta, pues sale, ¿no? Cuando presentamos la declaración de renta, hacerlo por internet, ¿no? Pues nos sale al final una especie de un aviso, un llamado, ¿no? Ahí diciendo, oiga, que no ha puesto nada, ¿no? En la casilla de la Iglesia Católica. Bueno, sabéis que se aparecen dos casillas, la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de otros fines de interés social. Estas casillas pues, se pueden señalar una, la Iglesia Católica o la de otros fines de interés social, se pueden señalar, marcar las dos, o no se puede, o se puede no marcar ninguna. Si marcamos la X de la casilla, o sea, ponemos la X en la casilla de la Iglesia Católica, eso significa lo siguiente, que el 0,7% de nuestra cuota íntegra se desvía a la Iglesia Católica. No va a los presupuestos generales del Estado, se desvía a la Iglesia Católica. Si marcamos la X de, además de otros fines, o sea, la casilla de otros fines de interés social, pues le añadimos otro 0,7 a ese 0,7 que ya si hemos marcado la de la Iglesia Católica, por lo tanto, otro 0,7 que también va a una bolsa presupuestaria para actividades de proyectos que presenten las ONGs, muchas de ellas católicas también. Tanto la Iglesia Católica se está llevando por esa parte también un buen pellizco. ¿eh? También se puede no marcar ninguna, que es lo que recomienda Europa Laica. Europa Laica lo que defendemos es que no existan estas casillas. Esto es un privilegio, vamos, particularísimo de la Iglesia Católica, en el sentido de que se recauda para ella, pero además se recauda de los presupuestos generales del Estado. O sea, no es que el contribuyente pague más,
el contribuyente no paga ese 0,7 más. Sencillamente ese 0,7 se está quitando de digamos, la parte que tiene que poner en el fondo común. Por lo tanto, está poniendo menos en el fondo común. ¿Vale? Bueno, Europa Laica, ¿qué dice? Pues que estas casillas son un privilegio evidentísimo, por lo tanto, tienen que desaparecer. Ahora, mientras esto ocurra, pues, ¿qué hago? ¿No? Yo, contribuyente, me encuentro con las casillas. Pues no marco ninguna. ¿Qué pasa si no marco ninguna? Pues que el dinero, el 0,7%, va a los presupuestos generales del Estado. Y ya se encargarán las instituciones de invertir en sanidad, en comunicaciones, en educación, en lo que haga falta, en asistencia, lo que haga falta. Pero en cualquier caso, no se está desviando a una organización particular y, por lo tanto, se integra en los presupuestos generales. Esto procede, ya lo había dicho antes, de los acuerdos de 1979 y ha ido cogiendo forma, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de allí y aquí, pues ha ido cambiando, pero ya, pues eso, 45 años que llevamos con este privilegio, ¿no? El cambio más notable se sufrió a partir de 2006, cuando, como decía antes, por exigencia europea, la Iglesia Católica tenía que pagar el IVA. Entonces, el gobierno pues decidió subir como compensación del 0,52 al 0,7, lo que eso supuso, como ahora vamos a ver, una cantidad, un aumento impresionante de los millones que recibiría por este concepto. Sí que me gustaría que quedara claro que dos cosas. Una, que el ciudadano que marca la X, o sea, la casilla de la Iglesia Católica, no está pagando más. Eso ya se encarga la Iglesia Católica de recoger. No está pagando más. Por lo tanto, no lo está poniendo de su bolsillo particular. ¿De dónde lo está sacando? La segunda cuestión. Lo está quitando del fondo común de todos los españoles y de todas las españolas. Es decir, es decir, no solamente nos suma, es que está restando. ¿Eh? Está restando de los presupuestos generales del Estado. Y me quiero oír un ruido por ahí. Eso significa lo siguiente, porque a veces no nos damos cuenta. Si hay alguien un ciudadano, un contribuyente, decide desviar el 0,7% a la Iglesia Católica, como se está detrayendo del fondo común, en realidad lo estamos pagando todos. Es decir, el dinero público, que en lugar de tener 300 millones más, tiene 300 millones menos, el dinero es de todos y de todas. Por lo tanto, nos tenemos que hacer la idea de que esta financiación de la Iglesia Católica es una financiación que estamos haciéndola todos y todas, independientemente de nuestra fe, de si somos ateos, de si somos judíos, de si somos católicos o somos lo que sea. Estamos pagando esta financiación. O sea, no la pagan los contribuyentes que deciden marcar. Ese grupo que luego veremos es un grupo minoritario. Ese grupo que marca la X en la asignación tributaria está decidiendo del dinero de todos y de todas. Por lo tanto, el asunto es un poco perverso. A veces se nos olvida que esto, digamos, es una cuestión de los fondos de todos, de la hucha común de toda la ciudadanía. Bueno, esto lleva parejo pues, una obligación de la Iglesia Católica de presentar una justificación del empleo de este dinero y la Iglesia pues, presenta una memoria anualmente. Es una memoria de actividades. Las características, pues es que es una memoria propagandística de qué actividades hace y escasa justificación del empleo del dinero, tanto del que recibe, de dónde lo recibe, porque mezcla todo, mezcla la financiación privada con la financiación pública, con la asignación tributaria, con otras cosas, y eh, justifica luego el gasto pues, en cuatro conceptos que vais a ver, muy, muy escueto, muy básico. Realmente no lo pone fácil para poder hacer una auditoría. Tanto es así que el Tribunal de Cuentas, que es un organismo, digamos, estatal,
pero independiente, que fiscaliza el empleo del dinero público, pues realizó en 2020, presentó una auditoría de estas cuentas de 2017 de la Iglesia Católica, y entonces vino a decir, primero esto, que esa memoria no justifica nada. De unas 100 páginas que suele tener, solo dedica 6 o 7 a unos números y, en fin, muy desparramados, con mucha foto. Por ser generoso, pues le dedica 6 páginas, de unas 100 páginas, cuando el objetivo primordial y que el que realmente lo obliga a presentar esta memoria es precisamente el recibir dinero público a través de la asignación tributaria, pero a eso solamente le dedica 6 o 7 páginas. El Tribunal de Cuentas dice, esto no es una memoria justificativa. Segundo, el gobierno está haciendo dejación de funciones. Primero, Vale. La Iglesia Católica tiene superávit, está súper sobrevalorada, sobrefinanciada, tiene superávit, como ella misma dice. Por otro lado, porque no sabe realmente en qué se está gastando y, por lo tanto, y además se estaba gastando un dinero, se está empleando un dinero en subvencionar la televisión privada 13TV, que, bueno, el Tribunal de Cuentas ya advertía de que eso podía ir contra la ley de la competencia y que, por lo tanto, debería meter mano a eso. Desde entonces hasta ahora el gobierno no ha realizado nada, lo ha dejado ahí parado, y como no hace ningún otro tipo de informe ni contrainforme, pues Europa Laica tiene que presentar, nos vemos un poco en la obligación de hacer un informe crítico de la memoria de actividades que se viene realizando desde muchos años y que yo pues, he realizado el informe de los 2 últimos años y estoy en el de la última memoria que presentó en diciembre, que es sobre el año 2022. Pero bueno, ya la he visto, es pues, igual de confusión, falta de transparencia, y ahí se asegura que la Iglesia Católica recibió por este concepto 320,8 millones en concepto de asignación tributaria. Aquí tenéis una evolución de la asignación tributaria, cómo ha ido en los últimos años, desde 2007. Podéis ver, 2007-2008, estábamos rondando, recibía por este concepto de las X, no llegaba a 170 millones, pero ocurre lo que ocurre, sube de 0,52 a 0,7 y a partir de ahí ya no empezamos a bajar de los 250 millones. Es decir, 100 millones más solamente por la tontería esta de subir un 1,8, o sea, 0,18 más del porcentaje de la asignación tributaria. En 2022, como digo, 320,8 millones. Esto es imagen de la memoria. Aquí tenemos los 320,8 millones que ha recibido y ¿qué ha gastado? Pues ha gastado 298, según ella, según la Iglesia Católica, de los cuales pues se ha hecho este siguiente reparto. El 68%, el 68,7%, casi el 70% se lo gasta en salarios del clero, de los obispos y del funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española. Casi 5 millones en publicidad, las campañas publicitarias precisamente para recaudar este dinero. El 7% superávit, aquí tenéis el subrayado, este año, el 2022, le sobraron 22 millones. 22 millones que, en lugar de repartirlo en su acción social y caritativa, se lo guardan en un fondo de reserva, dicho de otro modo, lo meten en el banco y pone a trabajar el dinero. Como dinero llama dinero, pues al final la Iglesia Católica reconoce que tiene como mínimo un fondo de reserva, es decir, una hucha, unos ahorrillos de 122 millones que le siguen produciendo más dinero. De estos conceptos que pone aquí, llama la atención, vosotros aquí no lo podéis, pero yo que estaba haciendo, estaba mirando la memoria de otros años, pues llama la atención lo siguiente, que ahora, bueno, vamos a ya. Mirad, desde el 2015 a 2022, pues hemos tenido aquí unas gráficas, ¿no?, de el gasto en seguridad social. Todos estos son datos aportados por la propia Iglesia Católica. Lo ha aportado a Cáritas, lo ha aportado a publicidad, a 13TV y al Fondo de Reserva.
Mirad, Negrio Cáritas todos los años 6,5 millones de 300, de 298, es decir, el 2%. El 2%, solo el 2% lo dedicaba a Cáritas. ¿Cuánto ha dedicado este año a Cáritas? Cero. No ha dedicado nada. No lo tiene. Ya este año se ha quitado la careta, he dicho, ya está, fuera. No dedico nada a Cáritas. Y de hecho no queda reflejado en sus cuentas. Publicidad, ahí tenéis, también algo muy similar a lo que destinaba a Cáritas. Y luego tenemos este fondo de reserva, que es esta línea azul, que como veis, el año anterior tuvo 32, el año anterior 26, y a 13TV le ha estado dedicando incluso más que a Cáritas. O sea que este año no ha dedicado nada, eso dice, que no ha dedicado en 2022, no ha destinado dinero a... Pero bueno, en total, a 13TV le hemos pagado todos los españoles y las españolas 42,3 millones, porque este dinero es de todos y de todas. 42,3 millones, le hemos hecho ahorrar, le hemos dado, para que lo meta en su hucha particular, 122 millones y a Cáritas ha destinado 44. O sea, ha destinado tanto a 13TV como a Cáritas. Aquí tengo una evolución de los contribuyentes, os decía, y ya estoy acabando. Os decía que solo un porcentaje minoritario, el 30,9% de los contribuyentes en 2022 marcaron la X de la Iglesia Católica. Es decir, el 70% no la marca. Pero ese 30% está decidiendo por el dinero de todos. Insisto en esto, que cuando destinan 0,7 no es su dinero en su bolsillo, porque si por lo menos pagara los impuestos que toca y luego añade un 0,7, diría, bueno, está poniéndolo de su bolsillo. Es que no, está poniéndolo del bolsillo de todos. Por lo tanto, ese 30% está decidiendo. Pero bueno, como veis, va bajando proporcionalmente el número de declaraciones de renta año a año, desde que cogió ese máximo en 2010 del 35,7% hasta, paulatinamente, hasta el año actual, o sea, el último año que conocemos, que es el 30,9% de los contribuyentes. Esto va en paralelo a un fenómeno que se está dando en la sociedad española, que es el fenómeno de la secularización. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, todos los meses publica un barómetro en el que hace un cuestionario y algunas preguntas del cuestionario son fijas. Mes a mes se vuelve a preguntar a los españoles. Y uno de ellos es sobre sus creencias. Y aquí, bueno, pues hemos ido haciendo el trazado, ¿no?, de la evolución de los que se consideran católicos en general y de los que se consideran no creyentes, agnósticos y ateos. Como veis, sigue bajando el número de católicos, sube creciendo el número de ateos, no creyentes, etcétera, y se mantiene muy por debajo el número de personas con otra creencia. Esto no es que esto justifique que la Iglesia Católica no tenga que tener financiación. No, lo que lo justifica es una idea laicista de igualdad, de que el Estado tiene que estar, digamos, separado de cualquier confesión religiosa. Pero sí que es verdad que además esto le añade que es que encima la sociedad española está evolucionando de otra manera. Es decir, el dinero que está recibiendo la Iglesia Católica está creciendo, pero al mismo tiempo el número de católicos está bajando. Ya lo hemos visto, el número de alumnos en la escuela, en la asignatura de religión, en la escuela pública, y aquí lo estamos viendo en los que se consideran, los españoles que se consideran católicos. Está bajando paulatinamente y casi solo lleva un 10% más que el número de ateos, no creyentes, agnósticos, etc. Si entramos a distinguir entre lo que son católicos practicantes y católicos no practicantes, pues nos encontramos con que católicos practicantes, entendiendo que son los que van una vez semanal, una vez a la semana a misa, pues son 18,5%. Es decir, que toda esta millonada que está recibiendo, realmente se está dando a una organización que solo tiene un 18,5% de practicantes de esa fe. El resto se consideran católicos, que como veis, por supuesto está descendiendo, ya lo hemos visto en la anterior gráfica, pero que no deja de ser ese 18,5% una minoría real de la sociedad. Otro dato, y con esto sí que acabo,
Otro dato que indica esta secularización, pues es la participación en los rituales religiosos, bodas, bautizos, comuniones. Ver de las comuniones, veis que, bueno, hay un pico hacia abajo, ¿no? En 2020, debido a la pandemia, pero ya en 2022, recuperada ya la normalidad, pues tampoco las comuniones llegan a recuperar los datos de prepandemia, ni los bautizos, ni las bodas. Por lo tanto, ese es un hecho que contribuye a pensar que incluso pues todavía está menos justificada esta cantidad de privilegios y de privilegios económicos que tiene la Iglesia Católica. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Yo de momento he acabado, he intentado ser rápido, pero es que hay mucha idea y me gustaría que hubiera quedado claro, pero bueno, si no, pues ya me contáis. Bueno, muchas gracias a ti, Eugenio. Ha sido una exposición muy clara, has empleado una presentación también muy clara, y así que fenomenal. Pues vamos a ver si alguien quiere intervenir, ya sabe, o levantar la mano, bueno, en los iconos estos de reacciones, preferiblemente. Vamos a ver, voy a poner ya la vista de otra ¿Dónde manera. vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por A ver, allí, por ¿alguien tiene el allí. micrófono? Aria, 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 ¿qué, A qué ver, quieres? ¿qué vamos a ver? ¿Quién tiene el micrófono aquí? Tal. Bueno. ¿Hay alguna mano levantada que se me escape? No veo ninguna mano levantada en este momento. Claro, quizá esto es más técnico que la charla primera de conceptos básicos, que da lugar a más aclaraciones conceptuales, etcétera. Claro, esto es más técnico. También lo has explicado muy claramente y no sé si alguien, bueno, de momento nuestro presidente. Juanjo, rompe el hielo. Activa el micrófono. Ahí. Muchas gracias, Eugenio, porque la verdad que Ha sido una conferencia extraordinaria. Perdón, a ver, A ver, aquí hay un micrófono que no sé. Ah, Raquel, Raquel, por favor, eh, ¿puedes que apagar el micrófono? Raquel, bueno, voy a ver si lo puedo apagar yo, que no lo veo. Bueno, es igual, si no, Vale, pues, vale, sigue, Juanjo. no, que decía que yo te felicito porque se nota que eres profesor y tienes una didacta maravillosa y yo creo que lo has dejado todo muy claro. Yo solamente quiero hacer para la audiencia pues tres comentarios que tú los has dejado caer, pero quisiera remarcarlos porque forma parte de este paquete de privilegios que es necesario tenerlo muy claro. Uno de ellos es cuando se habla que de Europa laica recomienda a los contribuyentes no marcar ninguna de las dos casillas, siempre surge la duda de, hombre, cómo también Europa laica pide no marcar la de fines sociales, cómo se puede negar a la solidaridad. Y yo creo que ese tema, bueno, pues conviene explicarlo. Europa laica lo tiene perfectamente explicado, tiene argumentos. No sé si Eugenio querrá comentarlo para quitar cualquier duda que pueda haber también por qué no marcar tampoco a fines sociales, pero sí recordar un dato que es que precisamente en nuestra idea de separación Iglesia y Estado, que del orden del 55% de lo que se recoge por la casilla de fines sociales, más de la mitad, va a entidades del entorno de la corporación católica. Quiere decirse, por tanto, que por un camino o por el otro, la Iglesia Católica recibe dinero y además de que nosotros que los fines sociales deben ser una política de Estado, pero también recordar que los que piensan que también marcando fines sociales ya con eso, digamos, cumplen, dicho entre comillas, que sepan al menos este dato. Otro dato a tener en cuenta, este ya mucho más marginal, es que en el tema de lo que se le paga de la fundación subvenciones públicas a las confesiones minoritarias,
el 1.000.000 y pico que declara la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es la que se hace cargo de ese tema, y que, por supuesto, como muy bien ha comentado Eugenio, no tiene nada que ver con esos 13.800 millones, recordar de que las administraciones central, autonómica y local dan continuamente subvenciones a fondo perdido a todo tipo de confesiones y organizaciones religiosas. Y por lo tanto, que las confesiones minoritarias no solamente son 1 millón, sino que del orden de unos 6 millones, que nuevamente es un comentario marginal, tampoco tiene nada que ver con los 13.800 millones. Pero el tercer comentario sí que me interesa poner el foco, porque cuando desde Europa Laica hablamos mucho de eso, de la Iglesia Católica, es porque es que los privilegios los tiene la Iglesia Católica. Pero no perdamos de vista que la laicidad del Estado es una lucha política, y que donde Europa Laica pone todo su foco, o debe poner todo su foco, es denunciar este tema, pero sabiendo que la responsabilidad de su solución, aparte de estar en la ciudadanía, está en los gobiernos de turno y en las fuerzas políticas, que son los que cambian las leyes y los que permiten, con las leyes o con la omisión, como aquí se ha denunciado, de no hacer caso al Tribunal de Cuentas, pues, por ejemplo, pues que sigan este tema. Con lo cual, claro, es que a la Iglesia Católica parece ser que sale de chinitas, porque es que le viene muy bien. Ella pone el cazo y el cazo se lo llenan las leyes que existen, las leyes de exención de impuestos, las leyes de la asignación tributaria, las leyes de los privilegios, las leyes de la hipotecaria, y por lo tanto no perdamos el foco de que el laicismo no es nada antirreligioso, como aquí se ha comentado, sino claramente político, y que tiene su foco reivindicativo en los gobiernos de turno, a nivel estatal, autonómico y municipal, porque en todas partes cuecen habas, en unos más y en otros menos, unos niveles más y otros niveles menos. Muy bien. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta de algo que no haya quedado claro? Aunque, claro, ha sido todo tan claramente expuesto que, no sé. Bueno, yo sobre lo que estaba diciendo Juanjo, por recalcar, comparto totalmente. Bueno, y él sabe más de ciertos números que yo, pero sí, sobre esto último, hay que insistir en esto, en que el laicismo no es una actitud antirreligiosa, ni siquiera ante la existencia de iglesias o corporaciones o organizaciones religiosas. Sencillamente demanda, exige la separación de las religiones privadas de la esfera pública, y por lo tanto que no interfieran, para que no adoctrinen, para que no tengan privilegios, etcétera. Y efectivamente, la crítica, yo creo que hay que dirigirla, la compartimos a los poderes públicos. O sea, uno no hace si no se le deja hacer. Y por lo tanto, es un tema. Yo he hablado del marco legal, pero ese marco legal se puede cambiar. Es un tema de voluntad política. Y tenemos un problema porque cuando no estaban los partidos que pensábamos que podrían hacer algo por cambiar este marco legal, pues nos quejábamos porque no estaban. Pero es que cuando están, nos quejamos porque están y no hacen nada. No solamente no hacen nada, sino que han embarrado el terreno. Es decir, han permitido que saliera esa lista de inmuebles inmatriculados. No ha habido tampoco transparencia por parte del gobierno de izquierdas. No se ha hecho absolutamente nada, se ha dejado perder. Yo puedo asegurar, aquí en Valencia hemos ido a hablar con el ayuntamiento, hemos ido a hablar con la Consejería de Transparencia para pedirles, por favor, que tomaran alguna iniciativa para reivindicar un monumento que es muy emblemático en Valencia y que en la Iglesia Católica se lo ha inmatriculado, que es el Micalet, la Torre del Miguelete. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Ay, eso hacerlo vosotros. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo nos vamos a meter? Bueno, esa inacción del gobierno, ese dejar a los pies de los caballos a la ciudadanía, que vemos cómo nos han quitado algo que era nuestro, era la ciudadanía, no era mío. Si yo no estoy reivindicando el Miguelete para mí, sino para los valencianos, para los españoles. Cómo el ayuntamiento de izquierda
cómo la Consejería de Transparencia de Izquierda, cómo el gobierno nacional de izquierda no ha hecho absolutamente nada, sino que además lo ha permitido, lo ha consentido, lo ha blindado. Por lo tanto, es un problema de voluntad política. Es un problema de voluntad política. Si se quiere, se puede cambiar la ley del mecenazgo. Yo creo que, vamos, a cualquiera que se le presenten las mínimas cuentas que podemos hacer de la Iglesia Católica, se entiende que no es una organización sin ánimo de lucro. O sea, eso no sé, eso, sabiendo sumar, no se puede decir eso. Por lo tanto, no debería tener el estatus que tiene según la ley del mecenazgo. Solamente con eso bastaría. Y no se hace. Entonces, bueno, pues sí, es de voluntad política, Juan, con toda la razón. Efectivamente, la crítica tiene que ir dirigida sobre todo, a los partidos que tienen el poder, que pueden evitar la situación y no lo hacen. Sí, desde luego que es un escándalo que un imperio económico de ese tamaño sea considerado fundación sin ánimo de lucro, desde luego. Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Eugenio esta noche, y os invito a los que no estéis colaborando con Europa Laica, pues que os hagáis socios. Simplemente hay que suscribirse a través de la web, laicismo.org, los que queráis, por supuesto, y las que queráis. Y bueno. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene la charla está a cargo de Enrique Díez sobre, un momento, quería exactamente, escuela pública y laica. Así que Enrique Díez es un profesor de la Universidad de León, tiene una obra escrita inmensa sobre temas educativos y bueno, pues es un gran ponente también, como lo ha sido Eugenio. Lo dicho, hasta pronto a todos y a todas. Muy bien. Gracias. Hasta luego.